Eso hace que ese seminario sea terriblemente grande, que no se hubiera podido publicar por Paidós. Por eso la edición de Paidós, entre otras cosas, es más pequeña. Y también ustedes por eso yo pongo el día en que es la clase, porque la versión de Rodríguez Ponte tiene una clase de más, ya llegaremos a eso, y las puntuaciones que he puesto en torno a cada clase son las puntuaciones mías, no sigo las puntuaciones de Paidós, cada uno tiene su lectura. Bien, en el día de hoy vamos a trabajar la clase 2 del seminario La Angustia, el invitado es Santiago Deus, quien nos hablará, entre otras cosas, del deseo en Hegel y en Lacan. El deseo del hombre es el deseo del otro, de deseo aunque no lo sepa. Santiago Deus es psicoanalista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en la que ha sido nominado AME, analista miembro de escuela. Dicta regularmente seminarios en la misma, participa activamente en la Lacanoamericana y Convergencia. Colabora en el retorno a Lacan junto a sus fundadores. Es docente de posgrado en Centro 2, coautor del libro recientemente publicado Corte y Empalme, lo real del síntoma, que creo en estos días se presenta, ¿verdad, Santiago? Sí. Bueno, quiero agradecerle a Santiago el aceptar la invitación una vez más y le cedo la palabra. La idea es que ustedes vayan escribiendo, como son muchos, más que levantar la mano, que escriban en el chat la pregunta o digan quiero hacer un comentario o quiero preguntar algo para que lo veamos en el chat y entonces Santiago les responde. Bueno, gracias Santiago por aceptar la invitación. Es todo tuyo el auditorio. Bueno, muchas gracias, Gina. Buenas tardes a cada una, a cada uno. La verdad que es un gran gusto estar acá nuevamente, poder encontrarme con todos ustedes. La virtualidad nos da esta posibilidad, la verdad que de tantos países, de otros continentes, tener la posibilidad de estar reunidos de alguna manera. Y bueno, convocados por el psicoanálisis, por la palabra del psicoanálisis, por la clínica psicoanalítica. La verdad que poder compartir las cuestiones centrales del psicoanálisis y de la clínica psicoanalítica me parece que son un buen anticuerpo por estos días. Hacen a nuestro compromiso con lo que deseamos. Y bueno, me parece que hoy es un buen anticuerpo estar reunidos de esta manera. Le quiero agradecer principalmente a Estela Julián la invitación a participar nuevamente del seminario central de Centro 2 en torno a la obra de Lacan, y bueno, y a las autoridades de Centro 2, a Patricia Hamra y a Alicia Pérez. Voy a retomar la posta, voy a continuar con el despliegue de este seminario 10 de Lacan, un seminario de 1962, si mal no recuerdo. Y bueno, puntualmente la clase 2, como bien destacó Estela, llamada Angustia, signo del deseo. Angustia, signo del deseo. Y primeramente quiero marcar alguna breve introducción para digamos, justificar por qué estamos acá de vuelta hablando de la angustia, ¿no? Y por un lado, por supuesto que es una noción fundamental en el psicoanálisis, realmente revalorizada por Lacan, porque la angustia, que fue un concepto de alguna manera planteado por Freud en su famosa repartición, inhibición, síntoma y angustia, había quedado un poco en el olvido en la obra post-freudiana, y Lacan revaloriza la dimensión de la angustia como algo central en la clínica. Pero creo que además se justifica que estemos hablando de este seminario, la verdad que por los tiempos que corren. Creo que los tiempos que corren ameritan, justifican que volvamos a pasar por la noción de la angustia, y sobre todo por esto que indica la clase 2. La angustia es signo del deseo. Yo digo, lo que nos está ocurriendo en términos de pandemia, ¿seremos capaces de que nos haga signo de la angustia?
o no, porque no va de suyo y no está asegurado. Entonces, realmente para revalorizar esta noción y esta propuesta de Stella, que es un seminario de 1962, uno diría, es un seminario de 60 años atrás, ¿vale la pena? La verdad que sí. Insisto, creo que los tiempos que corren nos convocan a pensar algunas cuestiones que son centrales en la clínica, pero también que nos permiten dar cuenta de algo de lo que ocurre en la civilización. Ahora, yo digo, no lo digo yo, ya lo dice primeramente Freud, no es lo mismo el temor o el terror o el pánico que la angustia. Y la angustia, signo del deseo, creo que Lacan es efecto del trabajo de Lacan sobre Freud, porque Freud, una de las definiciones de la angustia que da es que la angustia es señal. Señal, dirá, después de la segunda tópica, señal en el yo. Señal en el yo de un peligro que viene del exterior del aparato psíquico. Angustia, señal. Bueno, Lacan, trabajo de lectura mediante, dice signo. Señal, signo. Tenemos ahí una relación por establecer. Y Lacan me parece que va más lejos y trabaja y elabora y desarrolla y hace avanzar los postulados freudianos cuando ubica signo de qué. Porque para Freud era una señal de peligro, de un peligro que viene, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es ese peligro? Y Lacan ubica ahí signo del deseo. Pero como decía, no es lo mismo estar aterrados, estar en pánico, que algo nos haga signo de angustia. Si algo nos hace signo de angustia, lectura mediante, orientación mediante, bueno, del signo de la angustia podrá venir significante del sujeto. El signo es algo para alguien. Simbólicamente es una estructura muy precaria. Algo para alguien, no tiene una complejidad simbólica el campo del signo. El significante ya es lo que representa un sujeto para otro significante. Bueno, es precisamente esa la orientación de un análisis. Que de el signo de la angustia advenga el significante del sujeto. Porque eso permitirá, en un análisis, escriturar algo en torno a la angustia, a lo que angustia, a la angustia del sujeto. Pero claro, cuando alguien está bajo la égida de la angustia, es poco lo que puede producir. Se está en la angustia. Es muy pobre en términos simbólicos. Hace falta una lectura, hace falta el analista, hace falta una orientación de la cura. ¿Y cómo lo relaciono con lo que está pasando? Digo, bueno, ¿seremos capaces de que algo de lo que nos pasa nos haga signo de la angustia para que por ese andarivel alguna pregunta se constituya que permita ubicar algo del campo del deseo? Tenemos una chance, ojalá no la desperdiciemos. No va de suyo y no está asegurado que así sea. Del terror se puede pasar fácilmente al odio. No es lo mismo pasar del terror al odio que del terror a la angustia y de la angustia a ubicar algo del signo del deseo. Yo estuve trabajando todo el año pasado, también motivado por la pandemia, un texto de Lacan que es la tercera. La conferencia de Lacan, la tercera, que es de 1974, 12 años después de este seminario 10 de la angustia. Y es una conferencia que da en Roma, la tercera, por eso la tercera, porque es la tercera vez que habla en Roma, y es contemporánea del seminario RSI, que es el seminario 22. Del 10 hago un salto al 22. Pero la verdad que les recomiendo fervientemente que si pueden, que hagan una lectura en paralelo del 10 y el 22, el que pueda y el que tenga ganas. Son dos seminarios donde Lacan trabaja sobre inhibición, síntoma y angustia. Y en el 22 vamos a ver justamente aportes novedosos. Por ejemplo, en torno a la angustia. Entonces quiero empezar en mi introducción trayendo un poco, voy un poco de adelante hacia atrás, trayendo un poco esas últimas elucubraciones de Lacan en torno a la angustia, que las van a encontrar en el seminario 22 y las van a encontrar en la tercera, y en varias conferencias que da Lacan en esa época, pero siempre en torno al seminario 22.
RSI. RSI está atravesado de punta a punta por inhibición, síntoma y angustia, con una lectura novedosa de Lacan, una lectura que se sostiene del nudo Borromeo, cosa que yo hoy no voy a trabajar. Pero por lo menos quiero mencionar las últimas elucubraciones de Lacan en torno a la angustia, para ver que no desdicen para nada lo que dice en el seminario 10, pero que hay alguna vuelta también para articular. Sobre todo porque me parecen fundamentales esas elucubraciones en torno a los tiempos que corren. Yo les decía que estuve todo el año trabajando esa conferencia, principalmente en torno al síntoma. De hecho, bueno, ahí le pido a Débora si puede compartir pantalla, porque justamente efecto de lo que trabajé el año pasado en torno al síntoma, y lo que Lacan dice del síntoma en RSI y en la tercera, es que, bueno, está viendo la luz un libro que acabamos de publicar con un colega y amigo de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que se llama Martín Trigo. Acá ven la invitación. El libro se llama Corte y Empalme, lo real del síntoma. Ven, el tema es el síntoma, hoy es la angustia, pero van a ver la relación que se establece. Y al que tenga ganas, la invito a que tome nota de el Zoom. Ahí están los datos del Zoom, porque el jueves próximo hacemos la presentación del libro por Zoom. Así que me van a acompañar, entre otros, Analía Mekdesian, que es también una analista muy reconocida de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Va a venir un maestro de música africana a compartir con nosotros también una participación musical. Va a haber un artista como Lucas Parvo, que es un muralista y un artista urbano de Buenos Aires. Así que bueno, ojalá los entusiasme la idea. Y bueno, si un poco se sintieron convocados por lo que conversemos hoy, a lo mejor les da ganas de venir. A mí me encantaría que puedan sumarse. No obstante, me pueden mandar un mail a mí personal, santiagodeus@yahoo.com.ar, si quieren que les vuelva a pasar los datos identificatorios para ingresar al Zoom el próximo jueves a las 20 horas, hora de Buenos Aires. Gracias, Débora, ya está bien. Bueno, estuve trabajando el síntoma, pero ¿qué dice del síntoma ahí muy sucintamente en la tercera Lacan? El síntoma da una lectura novedosa cuando dice el síntoma viene de lo real. Él había dicho que el síntoma venía de lo simbólico, leyendo a Freud, por supuesto. Y ahora de pronto dice el síntoma viene de lo real. A diferencia de la angustia, que para Lacan siempre vino de lo real. Casi que en ese punto equipara a la angustia, al síntoma con la angustia, porque dice, ahora el síntoma viene, no es que ahora, da una lectura novedosa. El síntoma viene de lo real, ¿cuándo? Cuando viene, dice, el síntoma que viene de lo real es el síntoma que se pone en cruz, que es un palo en la rueda, que impide que las cosas marchen. Entonces el sujeto quiere hacer tal cosa, quiere hacer tal otra, y no puede porque el síntoma obstinadamente lo vuelve siempre al mismo lugar y no puede avanzar. Entonces, y Lacan lo ubica en torno a que, dice, en esta conferencia, como ya les digo, como en RSI, Lacan está hablando del porvenir de lo real. Y a ver si les resuena con la época. A mí me resonó. Y por eso escribimos el libro. Y dice, y del porvenir de lo real, dice Lacan, se vienen tiempos de un real muy agresivo. De un real, incluso dice, de un real desbocado. Sobre todo desde que tiene el apoyo del discurso de la ciencia. Es un real desbocado cuyo discurso es todo es posible. Vamos por más. Nada falta. Nada es imposible. Un discurso que empuja al goce. Y lo vemos en los pacientes como lo vemos como discurso epocal. Ese empuje, ese goza-goza del que ya había hablado Lacan antes. Ahora, dice Lacan, cuidado que se vienen tiempos de un real muy agresivo. El síntoma que viene de lo real es el que viene a impedir algo en ese real desbocado. Frente a ese real desbocado. Entonces dice, el psicoanálisis es un síntoma, viene de lo real. La misión del analista, dice incluso, es hacerle la contra a un real que se presenta desbocado, que empuja al goce y que no tiene freno ninguno. ¿Qué dice de la angustia?
para pasar a nuestro tema. Bueno, también va a hablar de la angustia en la tercera y en RCI, cuando dice la angustia de los científicos. Entonces la última versión que da Lacan de la angustia es a propósito de la angustia de los científicos. Y ahora vemos cómo lo leemos a la luz de lo que pasó 60 años después. No, bueno, de 74 no, estamos 40 años después, 50 años después. ¿Cuál es la angustia? Dice, parece que a los científicos les llegó el momento de la angustia. Una suerte de crisis de responsabilidad. Se empiezan a preguntar por las cosas monstruosas que pueden estar produciendo y que pueden no tener ningún tipo de control y arrasarlo todo. Comienzan a preguntarse, es muy intrínseco a la angustia, al campo de la angustia, el campo de la pregunta. La angustia tiene que ver con la pregunta, con un preguntarse. No así el terror, no así el pánico. En cambio, el campo de la angustia es el campo de la pregunta. Claro que sin un analista es muy difícil que esa pregunta prospere, por lo menos en términos de la clínica. Entonces, Lacan dice, ¿cuál es la pregunta? Cuando habla de la constitución del sujeto, el momento de la angustia, el momento de la pregunta es la pregunta por el deseo del otro. ¿Qué me quieres? Es la pregunta del deseo y al mismo tiempo es la pregunta de la angustia. Se fundan al unísono el campo del deseo y el campo de la angustia en torno a esa fábula de la pregunta que Lacan lo toma de la obra de Cazotte, del Diablo enamorado, cuando dice, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres? ¿Qué te falta y qué me quieres? Que lo vamos a retomar a propósito de esta clase 2, cuando Lacan trae la fábula, ahora sí, de la mantis religiosa. Ahora después lo vemos. Una figura emblemática para Lacan. Y me gusta mucho cuando Lacan acude al campo imaginario, a las fábulas, a la literatura, pero sobre todo cuando acude a las fábulas. A mí en lo personal me gusta mucho. Y al campo de lo imaginario, para también producir articulaciones de los otros registros. Entonces dice, el momento de la angustia de los científicos es un momento donde se empiezan a preguntar, dice, no sea cuestión de que estamos creando cosas, objetos, que no podemos parar y que pueden arrasarlo todo. ¿De qué objetos habla Lacan? De dos tipos de objetos. Y habla de los gadgets que produce la ciencia. Los gadgets en la época de Lacan, ¿cuál era? El auto, la televisión a color, el cohete a la luna, pero después van a ser las bombas atómicas, hoy tenemos los celulares, los robots, la inteligencia artificial. Y la otra serie de objetos, ¿cuáles son? Las bacterias, dice. Los científicos manipulan bacterias y crean superbacterias, no sea cuestión de que una se les escape por debajo de la puerta de algún laboratorio, bien o mal intencionado, y barran con todo. Bueno, dice, la angustia de los científicos puede funcionar como una suerte de interdicción. Que se empiecen a preguntar, que se empiecen a angustiar, Lacan un poco se burla, pero dice, bueno, al menos es algo. Bueno, habida cuenta de lo que pasó, no alcanzó la angustia. Hace falta que se angustien un poco más o que nos angustiemos, pero en el sentido de que podamos ubicar una pregunta. De cuál es el deseo, o cuál es ese goce. Lacan dice el goce del que se trata, empujado con el apoyo del discurso científico, es el goce del querer hacernos animar, dice. Lo dice así, hacernos animar. Escuchen la resonancia pulsional fantasmática del hacernos animar, hacernos ver, hacernos cagar, ¿no? Hacernos animar, dar vida por los objetos, dar vida por las superbacterias, que no sé, que prolonguen la vida, y lo que fuere, ¿no? Dice, pero no sea cuestión de que en el afán de hacernos animar, estos objetos se nos imponga ese goce. Bueno, en el seminario 16 que estoy trabajando, puntualmente ahí Lacan habla de una animación feroz en torno al plus de gozar, una animación feroz. Es decir, Lacan está recortando cierta ferocidad del goce y está diciéndole a los analistas ciertas coordenadas para que estén advertidos de cuál es el lugar del analista, cuál es el lugar del psicoanálisis. Y ahí dice Lacan, Freud fue un síntoma, viene de lo real, en la civilización.
Freud fue un síntoma, palo en la rueda al discurso de la ciencia de la época. ¿Cuál? El de la medicina. Y viene a darle la palabra y a decir que lo que no anda justamente es algún intento de acallar todo. Y las histéricas con sus síntomas que hacían de palo en la rueda al saber científico. Entonces el brazo se les paralizaba acá, pero no correspondía con lo del cerebro y qué sé yo, y eso era síntoma bien de lo real, en ese momento. Termino la introducción con lo que dice, entonces vean que dice, si el síntoma es palo en la rueda, y la angustia es interdicción a algún exceso, vean cómo los dos son una especie de política de freno. Por eso en RCI va a terminar diciendo que inhibición, síntoma y angustia son nombres del Padre. Hacen función nombre del Padre. Por supuesto, la angustia como nombre del Padre podrá ser nombre del Padre, pero si eso no entra en un análisis, bueno, al precio de la angustia, ¿no? Y lo devastador que puede ser eso también. Dice, la angustia, nominación de lo real. Hace de cuarto nudo, está en la época del nudo Romeo, hace de cuarto, es decir, que anuda al sujeto, es soporte de la función nombre del Padre. Fíjense el avance y la vuelta de tuerca de decir es la angustia signo a decir la angustia nominación. Hay una diferencia sustantiva de signo a nominación. Hay un recorrido para ubicar. Pero bueno, hoy vamos al signo del deseo. Cierro un poco este paréntesis que hice y voy a adentrarme en esta clase 2 y voy a traer una referencia, porque Lacan, hay dos autores que están todo el tiempo presentes, no solamente en esta clase que me tocó puntuar a mí, sino en todo el seminario. Y no solamente en todo el seminario, yo diría en buena parte de la obra de Lacan. Y esos dos autores están muy, muy presentes, que son Hegel y Heidegger. Santiago, no sé si antes de entrar a Hegel, sí. Leo dos comentarios que hay. Dale, o esperamos. por favor. Sí. Bueno, un comentario es de Claudia, que dice va en concordancia con el discurso capitalista, y otra es de Mariana, lo monstruoso de lo científico, dice que lo trabaja Mary Schiller en su novela Frankenstein. Es claro. un aporte. Sí. Muchas gracias, sí. Coincido con las dos, totalmente, claro, sí. La literatura recoge tempranamente, sí, desde el Golem para acá, ¿no? Pasando por Frankenstein, totalmente, de acuerdo. Gracias, gracias por los soportes. Después, si quieren, retomamos todo lo que quieran, después lo retomamos con los comentarios o preguntas que también pueda haber. Hegel y Heidegger, así como Hegel para Lacan es un apoyo para ubicar la función del deseo, entonces la función del deseo, Lacan la toma de Freud, por supuesto, y fundamentalmente, pero le da una vuelta a partir de Hegel, y con Hegel Marx, no es cualquier Hegel el que toma Lacan, es un Hegel leído por Marx, y leído por Koyev, que era el maestro en esos días, de mitad del siglo XX, de buena parte de la inteligencia o de la intelectualidad europea. Koyev fue a muchos a los que formó en sus cursos. En Buenos Aires se consiguen los cursos de Koyev. Al igual que de Saussure, no hay textos de él, fueron maestros que no escribieron libros, pero que sí dieron cursos, y que están presentes en muchos de los intelectuales de la época, pero es decir, es Koyev el que lee a Hegel a través de la dialéctica del amo y del esclavo. Y la dialéctica del amo y del esclavo es un capítulo menor de la fenomenología del espíritu. Si tienen la posibilidad de leerlo, van a ver que es un volumen grueso, la fenomenología del espíritu, dentro de la vasta obra de Hegel, y dentro de la fenomenología del espíritu hay un capítulo chiquito que es la dialéctica del amo y del esclavo, y resulta que Koyev
leyó todo Hegel desde ahí. Está bien, es una lectura, ¿no? Muy interesante, por otro lado. Entonces Lacan se apoya en ese andarivel para situar la función del deseo, y para situar el campo de la angustia es a Heidegger a quien recurre. Por más que él dice que Heidegger y Sartre, lo dijo en la clase 1, yo no sé si mi compañera que me antecedió lo mencionó, pero ahí habla de varios autores de la filosofía, como también otros existencialistas, Kierkegaard, pero dice principalmente Heidegger y Sartre, pero es Heidegger claramente la referencia para Lacan, de la angustia. Es decir, la angustia de Lacan es Freud y es Heidegger. Miren lo que dice Heidegger en Ser y Tiempo en torno a la angustia, y díganme si casi que es el mismo planteo que el de Lacan. Porque de Hegel, Lacan mismo se desmarca. Lacan se apoya en Hegel, pero para desmarcarse, y eso se ve en la clase 2. Claramente se desmarca. Pero de Heidegger, yo diría, se mantiene bastante a pie juntillas. Miren lo que dice de la angustia Heidegger en Ser y Tiempo. Si quieren después la referencia puntual, me dicen, se las doy en un minuto. La angustia y el tedio son los dos existenciarios por excelencia. Porque tanto en la angustia como en el tedio, es decir, el aburrimiento, uno no puede sustraerse, uno no tiene dónde esconderse, caen todas las distracciones. Como decía hace un rato, se está ante la angustia o se está ante el aburrimiento. Ningún objeto mundano, ningún ente, te rescata de esa situación. Es presencia del Dasein, del ser. Presencia. Lo mismo que dice Lacan. Cuando le corrige a Freud, dice, a la angustia no le falta el objeto como al miedo, como decía Freud. En la angustia está presente el objeto. Bueno, pero antes lo había dicho Heidegger. Yo creo que Heidegger lo leyó a Freud, pero no recuerdo si lo reconoce, me parece que no. Pero dice, entonces la angustia es un encontrarse en un estado de abierto del ser. ¿Por qué de abierto? Porque no tenés dónde esconderte. Estás en un abierto, pero dice Heidegger, ahí dice la angustia frente a la castración, sí, ahí vamos, sí. Un estado de abierto inhóspitamente. En la angustia se está en un estado de abierto inhóspitamente. No es un ámbito hospitalario, no es un ámbito amigable ni familiar, el ámbito de la angustia. Pero es un estado de abierto, es decir, no estás, a pesar de lo que dice Lacan, que falta la falta, es decir, hay una situación de taponamiento para Lacan, también es cierto, son las dos cosas válidas, que se está en un estado de abierto, porque no hay cómo sustraerse de allí. Y dice el mismo Heidegger que la angustia es señal, pero dice, es una señal frente a la cual no se sabe qué señal es esa. No se sabe ante qué se está. Se está frente a la nada, pero una nada que no es ausencia, es presencia. Se está frente a algo más originario que los objetos cotidianos. Y es un concepto fundamental para Heidegger y para los existencialistas, porque la angustia es la que puede abrir, como es un estado de abierto, si se puede atravesar, puede conducir ante el ser libre para. Es como cuando decimos también dentro del psicoanálisis, la angustia atravesada puede conducir al campo del deseo. Bueno, pero ven, cierro este paréntesis de Heidegger, como ven, están planteadas las coordenadas de lo que plantea Lacan, de presencia, de señal, de una nada que se presentifica ahí, y al mismo tiempo de esta situación de que hay la posibilidad de ser libre para. Bueno, ya introduciéndome
de lleno en la clase. Lo primero que ubica Lacan a poco de andar es que, como tiene un público que es muy variado y variopinto, Lacan tiene la necesidad de reafirmar que él se dirige a los analistas y que de lo que se trata es de la clínica psicoanalítica. Y entonces dice, la experiencia analítica, habla de eso, de experiencia analítica, y dice que principalmente el analista es un interpretante. Es un interpretante. Y en eso por ahí se separa, si no de Heidegger, de los existencialistas, porque los existencialistas justamente, digamos, hay algo del existencialismo que apunta a la comprensión. Y toda esa línea de la comprensión, y que después se transforma en la escuela de yo, de dar sentido, de buscarle un sentido a la vida, ¿no? De dar sentido y de comprender. Esa es la línea existencialista. Incluso hubo psicoanalistas o un psicoanálisis existencial, pero dentro del campo de lo que llamamos la psicología del yo. Bueno, ahí Lacan se desmarca, está bien, ahí también se desmarca de los heideggerianos en ese sentido cuando dice, pero la interpretación no es hacer comprender. La interpretación no apunta a la comprensión. ¿A qué apunta? Al significante. Apunta a que advenga el sujeto. La comprensión refuerza el yo. La comprensión da sentido, engorda el síntoma, y la comprensión hace del analista toda la vida un otro que sabe y que va a dar la clave de la comprensión. Dice, hacer comprender es la piedra de tropiezo en psicología. Avanza un poco más y dice Lacan una de las formulaciones clave, que es, la angustia es un afecto. ¿No? Esto también es Freud. La angustia es un afecto. Un afecto de lo real. Esto es el aporte de Lacan. Entonces, fíjense que ahí se hace, no es tanto algo que atañe al yo, sino algo más bien que afecta en lo real. Y entonces toma un autor post-freudiano, David Rappaport, un analista que en ese momento era una gran autoridad en lo que era la IPA, lo que era la psicología del yo, o la escuela psicoanalítica del yo, y comenta este texto de Rappaport sobre la angustia, quien hace una especie de catálogo de las distintas definiciones de la angustia que hay de Freud en adelante. Y bueno, rescato dos que comenta Lacan, para que vean las dos patas de la cuestión en torno a la angustia. Cuando dice, leyendo a Freud, ¿no? Rappaport, leyendo a Freud, dice, la angustia es un afecto ligado a la pulsión, a la descarga de la pulsión, por eso para Lacan tiene que ver con lo real. Es un afecto ligado a la pulsión y a la descarga de la pulsión, es decir, es el campo de lo real, es el campo del goce, pero también la angustia es señal en el yo, de un peligro que viene de afuera, de otro lado. Entonces tiene las dos patas, la angustia afecto y la angustia signo. Hay una pata simbólica, precaria, y una pata de lo real. Y dice Lacan, lo que da la clave para desarticular las confusiones hasta esa época en torno a la angustia es la función significante. La función significante le dará a Lacan la clave para ubicar lo que es de la angustia. Y entonces, metiéndose más de lleno en el asunto, es que Lacan empieza a hablar de algo que podemos ubicar como del orden del trazo unario. Entonces, ¿cuál es la relación entre la angustia y el trazo unario? O este signo y este trazo unario.
por ahí se mete Lacan, ¿no? Para situar en el campo del sujeto, en el campo de la constitución del sujeto. Y entonces, ¿cuál va a ser la relación de la constitución del sujeto con la angustia? Como decíamos, no es Lacan el primero, pero es uno, entre otros, que señala que algo de la constitución del sujeto opera, gira, en torno a la angustia. Otto Rank habló del trauma de nacimiento, trauma. Spitz hablaba de la angustia, del octavo mes, que ahora decimos se adelanta, ahora ya es el sexto mes, o los tiempos van ahí corriendo, ahí está también la carrera, ¿no? Ahí también ven la carrera imparable. Lo que era los 8 meses de Spitz, hoy son los 6. ¿Qué carrera es esa? Pero bueno, tanto en Rank, como en Spitz, como en el mismo Lacan, está el signo de la angustia, como signo de la inscripción del sujeto. Pero Lacan, si no es el único, es de los más importantes y de los pocos, que no solo habló del afecto de la angustia a la hora de la constitución del sujeto. Lacan habló del júbilo. Lacan habló del júbilo a propósito del estallido del espejo. Es decir, que no solo es la angustia el signo de la constitución del sujeto, también es el júbilo. Está bien, ustedes me dirán, en el mejor de los casos, totalmente de acuerdo. El campo y la dimensión del júbilo no siempre se produce. ¿Pero qué era el júbilo? El júbilo era lo que experimentaba el sujeto cuando se podía ver reflejado en el espejo, reconocido en ese espejo que es el campo del otro. Y en el seminario 5, las formaciones del inconsciente, Lacan habla de la aparición milagrosa. Cuando está trabajando en relación al chiste, y están las primeras clases del seminario 5 que Lacan dice, para hablar de las formaciones del inconsciente, y la vía regia es el chiste. Otro elemento que había sido totalmente descuidado por la literatura psicoanalítica post-freudiana. Nadie leía el chiste. Y el chiste, si ustedes ven en Freud, es un volumen bastante, justamente, grueso. Es casi tan grande como la interpretación de los sueños. Nadie hablaba del chiste. Lacan dice, la vía regia para pensar el campo del inconsciente es el chiste. Y trae el chiste del familionario. Y empieza a construir el grafo del deseo. Y los primeros puntos de Capitón que establece es el campo del otro, lugar del código, y el campo del mensaje. Son los dos primeros puntos de Capitón del primer piso del grafo del deseo, el campo del otro, el código y el mensaje. En el lugar del mensaje va a poner el significado del otro y va a poner también el síntoma. Entonces dice Lacan que es la aparición milagrosa ligada, dice incluso la gracia que produce el chiste, que habla del Witz, para no hablar del chiste, del Witz, de la gracia, la gracia me parece que tiene una resonancia inmensa, porque la gracia es desde lo divino, la gracia divina, como también pensar que alguien tenga gracia. Y que alguien tenga gracia me trae algo que a veces comenta Isidoro Beck, que dice que efecto de un análisis, uno podría decir, se trata de que alguien tenga un poco más de gracia. Él dice que se trata, efecto de un análisis, si alguien puede llevar su análisis lo suficientemente lejos, tener un poco más de swing en la vida. Yo digo, bueno, swing, hoy diríamos, no sé, que tenga un poco más de, no sé, hoy se dice flow, o se dice, no sé, mood, no sé, pero todas dimensiones que apuntan a lo mismo, ¿no? Casi que es imposible de definir qué es el swing, ¿no? Pregúntenle a un músico de jazz, te va a decir 1000 cosas, pero quién tiene swing y quién no es algo que sea tan fácil de... Bueno, entonces la gracia, Lacan cuando habla de la aparición milagrosa y de la gracia, dice, por un lado dice eso, cuando alguien cuenta un chiste, la operatoria queda sancionada cuando alguien le da gracia. Smowing, gracias. Smowing, esa no la tenía. Smowing. A cada región debe tener también un significante para dar cuenta de esto que es medio inclasificable.
entonces, la gracia de quien se ríe por el chiste, entonces uno dice, bueno, el código Asimov es de los 70. El código y el mensaje quedan articulados cuando el chiste llega a destino y el interlocutor del chiste no autentifica. Porque si el interlocutor no se ríe, o incluso alguien se puede poner mal por el chiste, o se puede poner hostil, o se puede violentar, o le puede dar indiferencia, entonces ahí no hay la aparición milagrosa ni la gracia. Sin embargo, dice, ahí Lacan ubica como una especie de momento mítico de la constitución del sujeto, que es cuando en el mismo momento se da el acontecimiento de la fundación del campo del otro y la fundación del mensaje del sujeto. Y se inscriben como al mismo tiempo. Por más que en el seminario 5 Lacan es muy claro cuando dice el campo del otro preexiste. El campo del otro, lógicamente, preexiste, no obstante, se inscriben al unísono. Entonces, en el seminario 10 habla de este inicio del sujeto, y que dice, el inicio del sujeto es la aparición, dice, concebible de un sujeto como tal a partir de la introducción de un significante. El trazo unario como el significante que representa al sujeto, y dice, el trazo unario es antes del sujeto. Y a partir del trazo unario hay la entrada en lo real del trazo, de algo que representa al sujeto. Y dice, bueno, ahí, pero para sancionar este trazo unario es preciso el campo del otro, que preexiste. Acá también dice, es anterior a todo lo que podamos elaborar la presencia del otro. Es un concepto que uno podría estar un año diciendo, esta noción de presencia del otro. Es en torno al campo del otro que se inscribe el trazo unario, que se recorta, y que, bueno, algo entra en lo real. Pero esta presencia del otro no es sin angustia. O esta inscripción del trazo no es sin angustia. Y ahí trae la fábula de la mantis religiosa gigante. Y ya que hablábamos de la aparición milagrosa, bueno, acá está la mantis religiosa gigante, pero esta no causa ninguna gracia. Esta causa angustia. Yo no sé si la colega que me antecedió lo trajo a cuento, lo de la mantis, porque ahí en la primera clase ya lo introduce Lacan y lo va a comentar en varias clases, incluso en una de las últimas. Es una fábula que Lacan la tiene presente todo el año y le sirve para situar varias cuestiones medulares, ¿no? Entonces, se las resumo. Entonces, por ahí repito algo que ya dijo mi compañera, pero me viene bien resumirla. La mantis religiosa es un insecto, parecido a un grillo, que tiene una forma muy particular, una forma de moverse, una estructura muy particular, es como que estuviera apoyada rezando, pero además tiene un modo de moverse que es muy particular, y de hecho es analizado por los teóricos de la guerra, de cómo se mueve la mantis, tiene cierta fiereza la mantis. De hecho, bueno, yo en una época estudié el Kung Fu, lo practiqué, y hay una figura muy estudiada por el Kung Fu que es la de la mantis, por justamente las características de sus movimientos. Pero bueno, a lo que va Lacan con la mantis es que la mantis es un insecto que, como otros, no es el único, tiene la particularidad que luego de la cópula sexual se devora al macho. Hay arañas que también tienen esta particularidad. Entonces dice Lacan, trae la fábula, imagínense qué sucedería si me encuentro ante una mantis hembra gigante y me veo en el ojo de la mantis, que los ojos de la mantis son como los de los grillos, son dos bolas bastante grandes, comparado con el resto del cuerpo son dos bolas bastante grandes. Entonces dice, y me veo en el globo ocular, que es como un espejo de la mantis gigante, me veo yo con una máscara de mantis macho.
Ese es el momento de la angustia. Y ahí están todos los condimentos que usa Lacan. El espejo en el campo del otro, y lo que yo me veo como objeto en el espejo, campo del otro. ¿Qué veo ahí? Soy su bocadillo. Dice, entonces, la fórmula de la angustia para Lacan, y se sirve de esta fábula para ubicar que no sé qué objeto A yo soy, subrayen el yo soy, para el deseo del otro. No sé qué objeto A yo soy para el deseo del otro. Claro, la angustia es ese no sé ante qué, como decía Heidegger, pero la angustia tiene su certeza. Por eso Lacan dice, el acto es arrancarle a la angustia su certeza. ¿Pero cuál es la certeza? Bueno, volvamos a la fábula. Si yo me veo en el globo ocular y digo, no sé lo que soy, pero mentira, no es que no sé, me doy cuenta lo que soy. Entonces, imaginen una gradiente entre la pregunta, ¿qué soy como objeto A para el deseo del otro? A empezar a darme cuenta que soy el objeto A que le falta al otro, y seguir dándome cuenta que ese objeto A que le falta al otro me va a tragar, me va a devorar. Porque no es cualquier objeto el que me doy cuenta que le falta al otro, es un objeto que me va a devorar. La fábula da todos esos condimentos. Entonces, ahí pueden ver también las graduaciones de la angustia. No es lo mismo un paciente que viene un poco angustiado y que podemos trabajar a un paciente que viene máximamente angustiado, que lo que nos queda por decirle es, mirá, te recomiendo que veas un psiquiatra que también te mediques un poco para bajar un poquito la angustia y que podamos poner en producción de saber las preguntas que se desprendan de la angustia, pero en máxima angustia es una señal de peligro ya lindando con el pánico. Bien, Dalí se interesó en la figura de la mantis. Bueno, genial. Me gustaría ver alguna imagen de Dalí de la mantis, la verdad, pero sí tengo presente alguna. Dalí era un genio, evidentemente, ¿no? Realmente un genio. Como toca la fibra, el nervio, de lo medular en la estructura del sujeto. Vamos a Hegel, porque bueno, es un poco la idea para no dejarlo sin Hegel. Entonces, como vemos, la función de la angustia, el campo de la angustia está articulado con el campo del deseo del otro. Es la pregunta del ¿qué quieres? ¿Qué me quieres? Eso orienta la pregunta del sujeto, eso articula el campo del deseo, abre el campo del deseo, hasta que lo que quieres es ese objeto A para ser devorado. Y ahí es donde falta la falta. Ahí es donde falta la falta. Ahí es donde señal de peligro, ¿no? ¿Cómo es que dice lo del peligro? Lo tengo anotado por acá. De la mantis dice, máscara que porto, ahí también está también la cuestión del semblante para pensar, pero bueno, no importa. Hay un autor argentino, realmente de un gran talento, falleció hace unos años, Jorge Fuckelman, que hablaba a propósito de la clínica con niños, se los recomiendo para los que atienden niños, decía, el síntoma en la niñez es cuando la máscara se pega a la piel del niño y se le queda pegado el personaje. Bueno, en la fábula también la máscara se queda pegada a la piel. Si se queda pegada a la piel es certeza y es falta la falta. Si hay un poquito de juego entre la máscara y la piel, bueno, podemos hablar. Pongámoslo a rodar en términos de significante. Dice, la máscara que porto, que no sé qué es, que no veo veo mi propia imagen, especular en el espejo enigmático del globo ocular del insecto. Claro, el enigma tiene como esa, por eso yo digo, eso es bien clínico, ¿no? Da un matiz clínico interesante. El enigma es, no sé qué quiere el otro, / Jorge Fuckelman, sí.
El enigma es, no sé qué quiere el otro, barra, empiezo a darme cuenta de lo que quiere el otro, empiezo a tener la certeza de lo que quiere el otro. No se olviden que la certeza es del campo de la psicosis, no así la angustia. Pero estamos en el borde, ¿se dan cuenta? Bueno, ahí está también esa definición de la angustia como lo que no engaña. Mientras está el enigma, bueno, pero cuando ya del enigma pasamos de claro oscuro a oscuro, esa no engaña. La angustia opera como señal, dice Lacan, frente a lo que es de lo irreductible de real. Bueno, ¿qué es lo irreductible de real? Claro, ese objeto A, como irreductible de real, y ahí está la dimensión, la emergencia de la angustia. Vamos a Hegel, y voy a hablar 10 minutos más y no más, así tenemos tiempo para conversar. Y en Hegel viene articulado después, es decir, lo que rescata de la angustia en la constitución subjetiva, que es el fantasma. ¿Cómo lo califica Freud? No hay que ir a Lacan, Freud incluso en 1900, en El creador literario del fantaseo, cuando dice, el fantasma es lo que hace que algo le devenga familiar al sujeto. Le deviene familiar ¿de qué? Del campo del otro, del deseo del otro. El fantasma es un articulador de lo que le viene del campo del otro. Por eso están las protofantasías como los articuladores en torno al goce, en torno a el origen del sujeto. Y de ahí salimos de lo inhóspito de lo que hablábamos, o de lo siniestro. La fábula es la fábula de lo siniestro. Y el fantasma articula un deseo, bueno, un deseo que empieza a quedar enlazado al fantasma. Bueno, y decíamos que Lacan se sirve de Hegel para ubicar lo que es de la función del deseo. Entonces de Hegel toma este decir de el deseo del hombre es el deseo del otro. En Hegel eso está en la fenomenología del espíritu, en el capítulo de la dialéctica del amo y el esclavo, donde se trata de el encuentro de dos conciencias, y ahí está la diferencia fundamental con la función del deseo de deseo, ¿sí? La función del deseo entre Lacan y Hegel, que para Hegel son dos conciencias, es decir, son dos iguales de entrada. En cambio, para Lacan el otro es la alteridad del campo del inconsciente. Y en Hegel dice, hay dos iguales y que, bueno, luchan por el reconocimiento, por el prestigio. Y se comprometen en una lucha para ver quién queda como amo y quién queda como esclavo. Es un capítulo de la historia de la humanidad que la verdad que si no salimos de ahí, va a pasar lo que dice Lacan del real agresivo. Si seguimos en esa pelea, a ver quién queda reconocido y quién va a quedar no reconocido, conduce a lo peor. Pero bueno, eso es, por eso digo, tiene tanto valor antropológico ese capítulo de la obra de Hegel, ¿no? Entonces dice, son dos conciencias que luchan por puro prestigio, de las cuales una arriesga la vida, la otra no, y el que arriesga la vida queda como amo, el que no arriesga la vida y retrocede, queda como esclavo. Dicho muy sucintamente, ¿no? Me perdonen los hegelianos. Entonces dice, uno es una conciencia que me ve, y que, para la cual quedo como objeto, dice Lacan. Si ven las fórmulas, no me voy a detener en las fórmulas, pero van a ver la fórmula número 1, que es la fórmula del deseo en Hegel, la 2 es la del deseo en Lacan, la 3 la de la angustia, y la 4 también, la verdad de la angustia, dice la 4. La de Hegel, van a ver, se lee de izquierda a derecha, el deseo, como deseo del otro, está en relación al deseo del otro, que es una conciencia, un otro sin barrar, y un objeto A, es decir, uno queda como objeto y el otro queda como conciencia reconocida. En cambio, en Lacan, el deseo ya está en relación con una imagen especular, que es lo que hablábamos a propósito de la mantis, cómo me veo, ese yo, esa dimensión yoica, en relación al deseo del otro, pero como en falta.
es algo en torno a lo que le falta al otro. Entonces, la diferencia sustancial está en que la función del deseo para Lacan como deseo del otro está en relación a algo que al otro le falta. Una falta. Y eso es la fundación del campo del inconsciente, que la inscripción de una falta en el campo del otro. Una falta en el campo del otro y un trazo unario del sujeto. Van al unísono, lo ven en las fórmulas de la división subjetiva, donde hay un primer tiempo mítico y hay un segundo tiempo donde ya cae de un lado cae la falta y del otro lado cae el trazo. Del lado del sujeto cae el trazo, del lado del otro cae la falta. Entonces, y en la fórmula de la angustia, ¿qué van a ver predominando? Lo que ven predominando en la fórmula de la angustia es la X. La X es el enigma. El deseo como una X, y en torno al campo del otro, una X. Y yo creo que la cuarta, es mi lectura, es que ya de la X pasamos a algo que es un vacío, pero un vacío en torno a una falta. Ahí me parece que también podemos leer la indicación de Heidegger que vale para la dirección de la cura, que si de la angustia puede advenir algo que sea causa, falta, pero causa de deseo. Un cero es el cero que anima la serie, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Algo que ponga en causa la serie del deseo. No sé, yo dejaría por acá, ¿no? Si, por ahí, Estela, ¿qué te parece? Hay un par de preguntas. Sí, Dale. te voy a leer, a ver. Walter Román dice, cuando decís que un paciente viene muy angustiado y no podemos trabajar con él, ya que roza el pánico, ¿ahí te referís a los ataques de pánico? Otra pregunta. Si el campo del otro preexiste al sujeto, ¿qué operatoria es necesaria para hacer de ese otro un lugar posible de escritura? Si querés, voy una tercera o espero. Bueno, dale, léela después cualquier Bueno, cosa. Sí. si no la repetimos, sí. Dale. Ramiro, la clase pasada se nombraba en varios momentos la angustia como lo que aparece frente a la libertad. ¿De qué manera se contrapone la idea de Lacan de angustia como taponamiento? Bueno, cada pregunta es una clase. Y otra más, el objeto A como resto de la división debe ser. Sí, sí. Bueno, hacer Sí, lo que sí, lo puedas. que va como resto de la división. En la tabla de la división subjetiva, ahí Lacan ubica eso, que como efecto de esa inscripción de la falta, ¿sí? Quedan afectados tanto el campo del otro como el del sujeto al unísono. Lo mismo que dije del seminario 5. Quedan afectados, pero bueno, esa afectación deja un resto, objeto A, y entonces ahí en la tabla de la división Lacan pone del lado del otro, si ustedes ven la columna del lado del otro y sigan leyendo la columna del lado del otro, ven la fórmula del fantasma. Y del lado del sujeto queda el inconsciente, el otro barrado como lugar del inconsciente, y del lado del otro sujeto los ángeles de A. Queda un resto que queda en torno a la articulación del fantasma. El fantasma es el sujeto en relación con un objeto A. El fantasma es el sujeto losange de objeto A. Es decir, ese losange indica un modo de relación con el objeto del goce. Entonces, ahí está, entre comillas, la salida de la angustia, la respuesta subjetiva, en tanto el objeto A queda identificado, de alguna manera, queda recortado. Sí, identificado no está mal, porque hay algo de las identificaciones del sujeto en torno al fantasma. Y bueno, es algo que cuenta ya para el sujeto como respuesta. Bueno, agradezco las preguntas y los comentarios, así que prefiero seguir conversando así.
más que seguir exponiendo yo. Y bueno, lo del ataque de pánico, sí, no me acuerdo el nombre del colega que me hizo la pregunta, pero sí, claro, yo pienso que cuando la angustia está en su máximo nivel, vieron que lo van a ver en este seminario, en el 10, cuando Lacan traza el cuadro de la angustia, de inhibición, síntoma y angustia, que dice, Lacan precisa ordenarlos porque dice que en Freud están un poco confundidos, son heterogéneos para Lacan y tiene razón, no podemos ponerlos en la misma línea, entonces los pone en distintas líneas. Y bueno, y va trazando ahí qué pasa clínicamente cuando hay máximo embarazo, máximo embarazo y máxima agitación de movimiento, ¿no? Bueno, lo mismo podemos decir a propósito de la angustia. Cuando la angustia está en una máxima expresión y estamos cercanos al ataque de pánico. O estamos cercanos a lo que los colegas que hablan del ataque de pánico nos cuentan, o que todos hemos visto en nuestra clínica. Pero aquellos que teorizan acerca de eso, lo tenemos a Eduardo Urbach en nuestra casa, y bueno, vemos coordenadas donde el campo de lo simbólico se estrecha muchísimo. Por eso decía, el que está bajo la égida de una angustia muy, muy marcada y muy, muy aguda, poco puede decir. Poco puede decir. Y ahí puede estar cerca la coordenada o del ataque de pánico o de un acting out. ¿Para qué? Para producir algún agujereamiento. Y ahí viene lo del taponamiento que hablaban, también la otra pregunta. Ahora, entonces, por eso digo, entonces cuando el sujeto queda muy, muy tomado, imaginen, vean, visualicen la fórmula del fantasma. Cuando el sujeto está a más del lugar del objeto A, y ahí estamos en la situación de mayor peligro, entre comillas, o en la situación de menos simbólico, del objeto A con máxima presencia, taponando mayormente. Entonces, ¿qué intervención del analista, que es lo que preguntaban también, qué intervención del analista para perforar un poco, para separar ahí, para evacuar? Y que bueno, no es que desaparece la angustia, pero cuando la angustia se puede mitigar un poco, es porque también está trabajando más lo simbólico. Y entonces, no es lo mismo un paciente que no tiene ninguna coordenada para atravesar la angustia. Les habrá pasado con sus pacientes, a mí recuerdo también, y una paciente que, y todo entraba en la misma bolsa de la angustia, y entonces falleció fulanito, y me quedé sin trabajo, y todo era la misma bolsa de la angustia, no se podía decir nada, era todo la misma bola. Bueno, a ver, vamos a separar, vamos a hablar de cada cosa, porque no es lo mismo que se haya muerto fulanito, a que te peleaste con tu novio, a que se te complicó el trabajo. No es todo igual. Vamos a dar coordenadas simbólicas, vamos a producir significante en cada escena, que van a permitir recortar la angustia, acotarla y recortar el significante del sujeto. Y entonces el que preguntaba por la libertad, bueno, de ahí vendrá la libertad. O lo que decía Heidegger de la libertad. ¿Qué libertad? La angustia es señal del deseo, o sea, si es señal del deseo, puede ser tanto un peligro como justamente lo que orienta al deseo, lo que orienta en un análisis. ¿Por qué es señal del deseo? ¿Cuándo es máximo peligro y cuándo es falta la falta y taponamiento? Cuando lo que predomina es el deseo del otro. Y entonces estoy como objeto ante el deseo del otro. Pero cuando eso puede ser reescriturado en un análisis, y volvemos sobre la operatoria de la falta, o lo que dice Lacan, la experiencia de la castración en un análisis, entonces ya no es el deseo del otro, es justamente separarse del deseo del otro y constituir un deseo propio. Y ahí estará la señal para decir, bueno, vos estás angustiado porque estás ahí preso del deseo del otro. Bueno, y a ver, ¿por qué estás ahí gravitando toda tu vida en torno al deseo del otro? ¿Y cuál es el tuyo? Hay muchas más preguntas, Santiago. Dale, sigamos con alguna serie. ¿Podrías ampliar "yo te deseo aunque no lo sepa"? Otra, decís que ante la pregunta ¿qué soy para el otro? Entonces sospechar cierta certeza de una respuesta de que soy para el otro sería entonces la causa de la angustia.
Otra. Cuando habla del enigma, no sé qué quiere el otro, empiezo a darme cuenta, la certeza genera angustia. ¿Podrás decir algo más acerca del trasunario y la constitución del fantasma? Bueno, nos quedamos hasta la noche, si querés. Otra, el deseo es el deseo del otro. Dice, del sentido objetivo de ese genitivo. Bien, La separación entre angustia y rasgunario. ¿Podrías volver a decir qué pasa con el rasgunario? Bueno, paro acá porque sí. les quiero decir a todos, voy a repetir el mail de Santiago para que las preguntas que no responde acá, tal vez Santiago se las puedas, sí. ¿no? Dale, Santiago Deuyascu, ¿no? Sí, ¿lo puedes anotar, por favor? Sí, @yahoo.com.ar. Bueno, a ver, yo te deseo, aunque no lo sepa. Aunque no lo sepa, es la dimensión inconsciente. Es el saber no sabido. El aunque no lo sepa es el campo del inconsciente, y como ven, Lacan estructura la función del deseo y el campo de la angustia en torno al campo del inconsciente. Es el otro tachado, la escritura del inconsciente. Y el neurótico no sabe que toda su vida gravita en torno al deseo del otro. No lo sabe. No sabe que su vida gravita en torno a la demanda del otro, a retroceder su propio deseo, que lo habrá conquistado en su estructuración subjetiva, pero que la neurosis es un retroceso en torno a la demanda. Entonces, eso que no sabe está en esas dos direcciones. La causa de la angustia, que preguntaban, claro, había una pregunta, un comentario, me parece que estuvo bueno ese subrayado que hizo del enigma a la certeza. Cómo el campo de la angustia está estructurado en algo que es del enigma a la certeza. Por eso yo les decía, depende si estamos más del lado del enigma o más del lado de la certeza. Si estamos más del lado de la certeza es una cosa, si estamos más del lado del enigma es otra. Arrancarle a la angustia su certeza. Dice el acto. Arrancarle a la angustia su certeza. Lo que causa la angustia justamente es algo de que falta la falta. El objeto A se presenta en su dimensión de presencia de taponamiento de la falta. No sé qué soy ante el deseo del otro, bueno, sé que soy la mantis macho. Angustia. Sé lo que te falto yo. Y bueno, había un comentario y una pregunta por ahí que creo que era la clave, que el asunto marcaban por ahí, yo no lo mencioné, pero la angustia de castración. Bueno, es Freud el que señala la clave del asunto de la angustia cuando dice angustia de castración. Que en Lacan, yo recuerdo, estando en la facultad hace ya muchos años atrás, pero me acuerdo que había un docente que decía esto, de la madre castradora, se decía en aquella época, ¿no? Y me acuerdo que después venía un docente lacaniano que decía, no, el problema es la madre no castradora, ¿no? La madre castradora se decía en una época. Y con Lacan, dicho así, a grosso modo, como una expresión más o menos imaginaria, el problema no es la castración, sino lo no castrado. Lo no castrado. Cuando la angustia señala justamente la falta de la falta. Entonces, la angustia de castración, la angustia en torno a la operatoria de la castración. La angustia en torno a la operatoria de la castración. Por eso digo que la constitución subjetiva depende justamente de qué, y de la operatoria de la castración. ¿No? Los tiempos de la inscripción de la falta en el sujeto. La inscripción de la falta, justamente, ¿qué produce? Un trazo unario en torno a la falta. Y también el trazo unario es una señal, un signo. Bueno, pero es un significante. Bueno, es un significante cuando se articula el par ordenado. Pero estamos hablando de ese momento inaugural
Y bueno, hay un signo o una huella, como dice también Freud, una huella, una inscripción, será trazo del sujeto. De ahí se agarra el sujeto. Esto es lo que quieres, esto es lo que soy. Esto es lo que me representa, en torno a lo que supongo te falta. Supongo te falta, ¿ven? La suposición de saber está también en juego ahí. ¿Qué más, Estela? Sí, Para sí, ver por dónde, por lo menos verás para claro. no tirar cosas teóricas tan regoleadas, ver por Dale. dónde se informa a ustedes. ¿Qué intervenciones o lectura recomendás para pacientes con esa certeza de la angustia? Por ejemplo, atrapados en la escena fantasmática de que el otro los abandonó, el otro paterno, por ejemplo, se pregunta. Otra. Entonces, aparte de la angustia por el miedo a quedar tomado o devorado por el otro, ¿aparece otra angustia cuando se está atravesando el lugar que se ocupó para ese otro? ¿Se podría pensar como dos momentos de la angustia? Y sugieren quedarnos hasta la noche, me da mucha gracia. Lo de los dos momentos de la angustia, ¿cómo es? Aparece otra angustia cuando se está atravesando el lugar que se ocupó para ese otro. ¿Se podrían pensar como dos momentos de la angustia? Del miedo a quedar tomado o devorado a otro momento, dice, ¿no? Atravesando ese lugar. Ah, claro. Sí, sí. Sí, bueno, está bien, dos momentos de la angustia. Yo ahí no sé si sigo bien la pregunta, pero lo pienso en el análisis, como dos momentos de la claro. Claro. Una cosa es esa angustia inicial en un análisis, y otra cosa es una angustia, pero ya orientada por lo que un análisis produce, por lo que un análisis propicia, por las intervenciones del analista, por la dirección de la cura opera sobre la angustia. Casi que podríamos decir que es una clínica de la angustia, porque no hay análisis que no transite por los desfiladeros de la angustia. Porque como vemos, si el análisis es la experiencia analítica, la experiencia es la experiencia de la castración, y la castración, dicho por Freud, es la angustia de castración, el afecto que le es propio a la castración es la angustia. Y el análisis es volver a pasar por ahí, ¿para qué? Para estar mejor advertidos en torno a la falta. Porque es a través de la falta que podemos justamente orientar la causa del deseo. Si la falta está taponada, es el campo de la demanda, es el campo del fantasma en su máximo taponamiento, se disuelve el campo del deseo. Entonces, como segundo tiempo de la angustia, me parece que es un sujeto ya advertido de las marcas y de los afectos. Las marcas, significante unario. Los afectos, angustia. Uno ya, en un análisis, uno está advertido de su propia angustia. De ¿dónde es? ¿En qué punto le duele la falta en el otro? Pero ¿en qué punto te duele la falta en el otro? No para salir a buscar un objeto al cual identificarte y tapar la falta en el otro. No. Para poder hacer otra cosa sobre eso que podés conquistar como de estar advertido en un análisis en relación a la angustia. Y la pregunta por la certeza está muy buena también, porque yo vuelvo a traer esa definición de Lacan que está también en este seminario. El acto es arrancarle a la angustia su certeza. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero clínicamente cuando el paciente está mayormente en el lado de la certeza, de la angustia certeza, que vuelvo a decir, no estamos hablando de psicosis, pero no se nos pasa que Lacan habló de la certeza para la psicosis, es decir, pero es la certeza de la forclusión. ¿Hay forclusión en la angustia? No, pero cuando un paciente está a máximo en la angustia, es muy pobre el entramado simbólico que dispone. Por eso Lacan habla de certeza. Entonces, pero fíjense que la misma definición nos orienta, dice el acto. Entonces, ¿qué? ¿Es la intervención clásica, simbólica? No, a lo mejor ahí lo que tiene que primar es algo del acto. ¿Qué puede ser el acto? Recuerdo una paciente que le dije, mirá, estaba muy angustiada previo a algo de su casamiento, muy, muy complicada con su mamá, que yo le dije, mirá, si querés podés no casarte.
Pero estaba en crisis total. Y en una crisis que a mí me podía hacer sospechar de que podía entrar en una despersonalización. Fíjense, para también ver la vecindad con la psicosis. Dije, mira, pará, a ver, paremos las rotativas. Si querés, podés no casarte. A ver, contemos con esa opción en el menú. Bueno, después del fin de semana vino totalmente aliviada. Pero taponamiento es, no hay margen para el sujeto. Cuando ella puede ubicar con una intervención así, que es como una intervención más en acto, mirá, si la falta ya no puede circular por el discurso, bueno, podés no ir a ese lugar que es ir a la boca de la mantis. Entonces la angustia, de algún modo, frena algo, retomando lo de la angustia viene de lo real del principio, frena algo y puede dar la señal para que el sujeto ubique mejor su pregunta. Una vez que se acomoda alguna que otra coordenada, uno puede justamente advertir qué es lo que hay que frenar, qué goce hay que frenar. Pero una vez que se acomoda alguna coordenada simbólica, se puede reubicar qué es lo que hay que frenar, qué goce hay que frenar, armar mejor la pregunta y orientar mejor el deseo. Bien, hay muchas preguntas. Bueno, sugieren quedarnos hasta la noche. No. Dicen que sos sumamente claro, te lo agradecen enormemente. A ver, ¿podrías repetir la frase donde hace mención al rasgo unario como primer trazo del lado del sujeto y el objeto A como el resto en el campo del otro o algo así? Dice, ¿vendría a ser el momento de la alienación? Otro. Trasunario y rasgo de carácter. ¿Cómo diferenciarlos? Bueno, con esto bastante. Trasunario y significante también agregaría. Sí, bueno, eso es lo que trabajamos todo el año pasado. Pero bueno, evidentemente no alcanza. No alcanza ni con un año para trabajar esto. A ver, alguna cosa más. La primera era la segunda era el rasgo de carácter y la primera era el trazo unario y... Espérate que ya la busco. Podría la frase donde hace mención al rasgo unario como primer trazo del lado del sujeto y el objeto A como el resto en el campo del otro. Si tiene que ver con la alienación, separación. Exacto, sí, tal cual. Bueno, yo creo que es otro modo de escribir la constitución del sujeto. Así como tienen la alienación separación del año siguiente, el año siguiente Lacan va a usar los círculos de Euler y las operaciones de la lógica y de la matemática, de la reunión y de la intersección, para hablar de la constitución del sujeto. Bueno, en este seminario está haciendo el esquema de la división subjetiva, de lo que pasa entre el sujeto y el otro y la inscripción del significante. Y en el seminario 5 tienen el grafo del deseo. Ahí ven 3 modelos o 3 modos de poder dar cuenta de lo que pasa en los tiempos de la inscripción del sujeto, o como llama acá, la aparición, lo dice así, la aparición concebible del inicio del sujeto. Yo decía esto de la aparición milagrosa que trae en el seminario 5. Y ahí uno puede pensar también lo del fantasma, ¿no? El fantasma es una aparición, una beta más imaginaria, ¿no? Pero, digo, también esto nos da la pauta de cómo Lacan toda la vida no habló de otra cosa que de la constitución del sujeto y de la clínica psicoanalítica. Es decir, todo el tiempo está como pivoteando, casi que en todos los seminarios, casi que en cada clase, está hablando de la constitución del sujeto y al mismo tiempo de lo que se reescribe en un análisis. Pero que si no sabemos cuáles son las operaciones y las escrituraciones fundantes del sujeto, difícilmente podemos saber que estamos haciendo un análisis. Por eso está todo el tiempo yendo y viniendo de un plano al otro. Trazo unario y objeto A resto son en la misma estocada. La ventaja del esquema de la división subjetiva es que se ve esa simultaneidad. La ventaja del grafo es que se ven los circuitos, ¿no? Pero en este esquema se ve la simultaneidad. Cuando cae la barra, cae para los dos.
Y al mismo tiempo que cae la barra, ¿qué es el que cae la barra? La castración, como decía una compañera por ahí, la castración. Es la operatoria de la castración, es la inscripción de la falta. Eso deja un resto. Es el objeto que queda como desprendido. Justamente porque hay algo que falta en el otro, lo que queda localizado en torno a esa falta, que es un objeto. La castración desprende un objeto, desde la teta que queda desprendida, las heces y así en adelante, la mirada, la voz. Y si hoy decimos los objetos que tienen que quedar desprendidos porque si no hay un intento de renegar la falta por la vía del objeto. Lo del rasgo de carácter yo creo que está emparentado, pero no es lo mismo claramente, ¿no? El rasgo de carácter ya seguramente tiene alguna relación con el trazo unario, pero no es lo mismo. El trazo unario es el trazo del sujeto. Es la marca del sujeto. Que eso deviene rasgo de carácter, puede ser. Puede ser o que en los rasgos de carácter esté ahí como muy coagulado, muy condensado, muy opaco, algo del trazo del sujeto. Sí, puede ser. Pero que no es lo mismo, ¿no? Porque, digamos, tenemos que pensar que el trazo unario es algo propiciatorio, constituyente. Bueno, hay muchos que están saludando, yo creo que ya estaríamos en la hora, y algunos ya se están retirando, así que yo quiero decir algo, quiero decir que es un gusto, un gran gusto verlos ahí en los cuadraditos, por lo menos nos podemos ver de alguna manera, es un montón en estos tiempos. Para mí fue una gran alegría, es una gran alegría, y bueno, si tienen ganas de que la sigamos, vénganse a la presentación del libro, ahí vamos a pasar una agradable velada, eso esperamos, de 8 a 9, 9 y pico, horario de Buenos Aires, 20 horas, así que bueno, y seguiremos en contacto, y ustedes seguirán en contacto con la institución, acá con el seminario que ha propuesto tan acertadamente Estela. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias Santiago, es un gusto escucharte, sos muy claro y lo dicen todos los analistas ahí en el chat. Reitero, cualquier duda que haya quedado, le escriben a Santiago en el mensaje, en el mail, y el jueves que viene quedan invitados a la presentación del libro. Bueno, muchas gracias, nos vemos el viernes próximo con la clase 3. Bueno, gracias Santiago, buenas tardes a todos. Un aplauso. Gracias. Hasta el viernes. El viernes.